Sí, buenas noches a todos los que nos visitan, que se unen a este webinar que vamos a hacer relativo a todo el proceso de adquisición de crédito aquí en Estados Unidos. Francis, bienvenido. No sé si nos escuchas. Hola, buenas noches. Sí, claro, mucho gusto. Gracias, Buenas. Francis. Bienvenida, bienvenida. Muy amable. Poco a poco se siguen incorporando personas. Vamos a darle la bienvenida a todos. William, hablamos con William hoy. Hola, William, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? La señora Mónica. No sé si todos nos escuchan. Aló, William. Vamos a esperar que se vayan uniendo. Vamos a darles un margen. Nosotros los latinos, Rubén, tú tienes mucho tiempo en tu país, pero tú sabes que nosotros los latinos somos, dirían los abogados, sui generis. Sí, Somos, William confirmó que se escucha. sí, perfecto. Gracias, William. Nosotros somos súper especiales por el tema de la puntualidad, pero bueno, es algo que no nos mata ni nada. Entonces, bueno, en términos generales, permítame presentarme. Yo soy Edgardo Buscán, licenciado en Real Estate, asesor inmobiliario internacional. Trabajamos con un grupo interdisciplinario profesional compuesto por abogados, banqueros, contadores, administradores, desarrolladores de propiedades. Y aquí tenemos hoy, pues tengo la fortuna de compartir esta reunión con mi amigo Rubén García, que es uno de los lenders, de los banqueros, que nos ayuda a obtener créditos hipotecarios para inversionistas extranjeros. Rubén, con mucha experiencia, es de verdad un placer tenerte nuevamente, Rubén. Bienvenido. Gracias, Edgardo. Bueno, un placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy y definitivamente esperemos que aprendamos muchas cosas buenas, ¿no? Así es, así es. Rubén, en este negocio, siendo nosotros, yo digo que somos servidores, ¿ok? Porque prestamos un servicio de asesoría para un tema tan importante como invertir aquí en Estados Unidos. Y a veces nos conseguimos personas que están muy ocupadas, pero una de las cosas, no es porque estés presente aquí, Rubén, una de las cosas que a mí me gusta mucho trabajar con él es que uno lo llama y en la brevedad posible, Rubén siempre tiene una respuesta a la mano para nosotros. Y eso pues es algo que se agradece, es algo que vale mucho, mucho la pena tener en cuenta, ¿ok? Más cuando nuestros clientes se encuentran en otros países. Entonces Rubén está casi que 24/7. Ahora, Muchas Rubén, gracias. cuéntame, ¿cómo ha estado el movimiento económico en la Florida? El movimiento económico está en lo que es tema de propiedades. Es increíble la cantidad de demanda que hay, que sigue existiendo. Obviamente tuvimos un incremento de tasas de intereses empezando básicamente el final del año pasado. Y a pesar de toda esa incrementación que hemos tenido, el volumen de negocio no para. Mucho cliente internacional quieren tener su patrimonio en dólares, quieren tener la seguridad del dólar y están constantemente invirtiendo. O sea que te digo que es algo que no lo está viviendo. No se da de cuenta el volumen tan grande que hay. Tú me hiciste una pregunta anteriormente, Carlos, de el volumen de
de préstamos que se le hicieron a clientes internacionales el año pasado y fue alrededor de 20 billones de dólares. Wow. ¿Ok? 20 20, billones de dólares a clientes internacionales. solamente clientes internacionales, 20 Correcto. billones de dólares. Yo siempre digo, Rubén, y a ti te causa risa eso, que la Florida, el estado de la Florida es como un país dentro de un país. Entonces, imagínense ustedes que la Florida, si fuera un país, sería la economía número 9 del mundo. A mí me gustan mucho las estadísticas y siendo Estados Unidos se rige muchísimo por las estadísticas. Esto es una locura. Bueno, y esos números que tú estás comprobando solamente en el mercado inmobiliario, y hay que resaltar, para extranjeros, 20 billones de dólares es una cantidad que cualquiera asombra. Es una cantidad impresionante y el volumen de ventas y todo es increíble, increíble la cantidad. De verdad que impresiona. Ahora, Rubén, volviendo a las estadísticas, fíjate que hay una publicación que te la compartí. No, yo no sé si tal vez la pueda compartir por acá. Hay una revista colombiana muy famosa que se llama Semana. ¿Ok? Esta revista sacó una publicación increíble y no fue una publicación en sí, sino fue una, digamos, como un reportaje. ¿Ok? Este reportaje fue basado en toda la experiencia específicamente del mercado colombiano que viene hasta acá, hasta la Florida, para hacer sus inversiones. Entonces, esto, eh, los números, déjenme ver cómo lo consigo y lo mando por acá para que los amigos lo vean. No sé si los amigos que están en Colombia, por cierto, el señor Edgar, bienvenido Edgar. Edgar es uno de los clientes que nosotros estamos tratando de ayudar aquí con con una propiedad agropecuaria. Entonces les decía que la revista Semana hizo un reportaje increíble con relación a lo que significa todo el movimiento colombiano. ¿Tú lo pudiste ver, Rubén? No creo que lo vi, no creo que llegue a verlo, Edgar. Ok, ya lo voy a colocar aquí en el chat. Regálenme un minuto solo pues como información para que lo tengan. Déjenme ponerlo aquí. Regálenme un minutico, por favor. A ver, ya se los voy a compartir. Aquí está. Okay. Ya lo voy a poner acá. Estoy copiándolo. Déjenme ver si aquí efectivamente lo puedo colocar. Lo voy a poner, el que lo quiera ver, con mucho gusto, lo coloco por acá en el chat. Ahí está. Entonces, decíamos, Rubén, que las oportunidades de inversión. Ahora vamos a empezar a hablar del tema, porque si no se nos van a aburrir los amigos. ¿Qué Claro. qué tan difícil es tener un crédito para un extranjero en Estados Unidos, Rubén? Es mucho más fácil obtener un crédito en Estados Unidos para un cliente extranjero que para un cliente doméstico. ¿Ok? Eso me agrada esa pregunta porque yo estuve en uno de los viajes que hice, estuve en Chile y me siento con un cliente chileno y le explico los requerimientos y me dice que eso no podía ser cierto, que eso que no podía ser real, que eran tan pocos requerimientos lo que se solicitaba para un financiamiento a un cliente aquí y sinceramente no es complicado. O sea, básicamente el cliente, la documentación que se le pide es muy liviana. Por ejemplo, un cliente que tiene su propia empresa como verificación de ingresos, lo que se le pide es una carta de un contador independiente que básicamente en esa carta ponga los ingresos del cliente. Se le pide una carta de referencia bancaria, se le pide su pasaporte, su visa, se le va a pedir un recibo de luz, teléfono, algo que muestre su nombre y su dirección en su casa primaria en su país y prueba de fondos. Siempre y cuando el dinero esté bancarizado, se muestra a través de
estados de cuentas bancarios, extractos bancarios, se muestran los dineros pueden estar o en el país de origen del cliente o pueden estar en Estados Unidos. Y básicamente esa es la documentación. La gran ventaja que tiene un cliente extranjero comprando en Estados Unidos es que ese cliente literalmente empieza aquí con cero deuda. Wow. ¿Ok? Porque en realidad no sacamos reporte de crédito, no le pedimos verificación de todas las deudas que tiene su país. Simplemente cómo establecemos crédito nosotros es con la carta de referencia bancaria, la recomendación bancaria, y eso es simplemente el documento que usamos para el crédito. Si queremos que esa relación el cliente la haya tenido por lo menos por 2 años con la institución bancaria, pero ya con eso ya tenemos el cliente cubierto. Entonces, obviamente, el poder adquisitivo es mucho mayor aquí que lo que quizás sea hasta su propio país. El poder de acceso al crédito, digamos. Entonces, fíjate, para Claro. recordar, para recapitular, lo principal que se pide en cualquier tipo de trámite es una documentación, lo que aquí llamamos un ID, ¿sí? Que para un cliente internacional vendría siendo su pasaporte, un recibo de servicios para verificar la residencia, el domicilio de esa persona, una carta de un contador certificado que va a verificar que esa persona tenga una relación comercial determinada, ¿correcto? Sí, la carta viene en realidad Además, del banco, entonces el contador es el que nos proporciona la certificación de ingresos. ok. Y lo último, una prueba de fondo, pero me llamó mucho la atención porque mucha gente dice, oiga, pero yo no tengo cuenta en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues simplemente fíjate lo que acaba de decir, nuestro amigo Rubén. Una verificación de fondos que puede ser en el país de origen del cliente, ¿correcto, Rubén? Correcto, correcto. O sea, que ni siquiera Correcto. tiene que tener ese dinero en Estados Unidos. No, para iniciar el proceso no. Obviamente ya cuando se va a escriturar, que se va a hacer el cierre, sí ya el cliente debe haber tenido una cuenta establecida aquí, que por lo tanto también pueden abrir una cuenta bancaria sin poner pie aquí en Estados Unidos. Se puede hacer todo remotamente. Buenísimo. La gran pregunta aquí, ya empiezan a interrogar algunas interrogantes, William, ya vamos a contestar tu pregunta. Es crítica la pregunta, la gente siempre dice, pero yo no tengo visa de turista, yo no tengo residencia legal. ¿Qué puedo hacer, Rubén? Bueno, básicamente el cliente debe demostrar la habilidad de poder entrar y salir al país. ¿Ok? El motivo que piden que el cliente pueda entrar y salir al país es si por algún motivo la propiedad, hay algún problema con la propiedad y la persona tiene que viajar aquí por algún motivo. El banco quiere saber que ese cliente tiene la habilidad de poder venir a Estados Unidos. Entonces, definitivamente, el cliente debe tener la habilidad de poder, de alguna forma, viajar a Estados Unidos en un momento debido. Entonces, por eso es que cuando aplica, le piden eso, le piden su pasaporte y le piden visa o ESTA, dependiendo del país de origen que venga el cliente. Pero eso va acompañado con la documentación del préstamo. Ok, ahora, pero si esa persona no tiene visa y tiene un apoderado, ¿qué pasaría allí? El apoderado, bueno, acuérdate que el préstamo va a título personal y eso es uno de los requerimientos del préstamo. El cliente sí o sí que esté aplicando para el crédito tiene que tener la visa. Si en el caso que la persona que sea la que tiene el apoderado, ese apoderado se puede crear una sociedad y ese apoderado es el que puede aplicar para el financiamiento. Y Ok, ambos pueden estar en la sociedad. O sea, eso es un caso que te voy a ser sincero, Edgar, no me lo he encontrado todavía con un cliente. Siempre se busca una vuelta y se busca la manera de hacerlo. O sea, que eso no es algo que yo creo que vaya a evitar que alguien pueda comprar. ok, buenísimo. Ahora, Rubén, esta persona que tiene el interés de accesar a un crédito, aquí el amigo William nos pregunta, ¿cuál es la tasa que está actualmente o hay una tasa especial para extranjeros? Textualmente dice, ¿a qué tasa prestan a extranjeros y cómo se puede amortizar el crédito? Ok, y es una muy buena pregunta, William. Básicamente, no existe
un solo préstamo para clientes extranjeros. Hay muchas diferentes opciones de préstamos para clientes extranjeros. Incluso hay préstamos extranjeros que no se verifican ni empleo ni ingresos. ¿Ok? Por lo tanto, dependiendo del tipo de propiedad que el cliente compre, dependiendo del inicial, dependiendo de en qué parte por ejemplo, de la Florida compre, todo eso va a afectar la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, las tasas de interés en este momento pueden oscilar entre un 6,25 a un 7,8, dependiendo del producto, del programa, la inicial, si es un condominio, si es una propiedad independiente, todo eso va a afectar la tasa. Obviamente, la función mía es tratar de buscarle los mejores términos al cliente para lo que está comprando. Y por eso yo te voy a decir que tenemos aproximadamente unos 10 o 12 programas diferentes para clientes extranjeros, porque no todos son iguales, no todos tienen los mismos requerimientos, todos son diferentes. Entonces, por eso hay que tener diferentes opciones. Los préstamos aquí en Estados Unidos son amortizados a 30 años. Los préstamos para clientes extranjeros con las tasas preferenciales son a plazo fijo por un periodo de tiempo. Por ejemplo, tienes lo que se llama un producto que es un 3-1, un 5-1 y un 7-1. ¿Qué significa el 3-1? El 3-1 básicamente dice que la tasa de interés con la que inicia el préstamo es fija por los primeros 3 años del préstamo y después se convierte en un variable, lo cual puede ajustar una vez por año. Y si es un 5-1, pues obviamente la tasa es fija los primeros 5 años y después del 5.º año ajustaría una vez por año y consecutivamente, así es que funciona ese programa. Ok, ok. Sí, ahí creo que también dentro de la pregunta que hacía William era que si había cuota fija y además preguntaba Rubén que Sí, si hay sí la hay cuota fija, pero en este momento, para que tengas una idea, una cuota fija, vas a estar, si puedes conseguir un variable, un 6,25, ¿ok? Una cuota fija la vas a tener aproximadamente un 8,25. O sea que no tiene ningún sentido financiero, más que eso vamos a entrar más adelante, más sabiendo que las tasas de interés dentro de poco van a empezar a bajar. O sea que no tiene ninguna lógica hacer eso. buenísimo. ¿Algún beneficio que tú conozcas fiscal para extranjeros? Bueno, con el cliente obviamente extranjero siempre se le recomienda que compre bajo una sociedad, que se cree una sociedad y compre bajo esa sociedad. Y obviamente el cliente teniendo la sociedad va a tener muchos beneficios tributarios con lo que es el inmueble. O sea, puede descontar muchas cosas que como persona natural no lo puede hacer. Entonces, ese sería, yo te diría, el beneficio mayor. Y también, obviamente, que eso es otro tema, pero bueno, siempre las sociedades deben de haber por lo menos 2 socios. La persona que es la que va a obtener el préstamo, si es una sola, esa persona debe tener por lo menos el 95% de acciones en la empresa y el otro tiene un 5%. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Al tener 2 socios en la empresa, te evitas tener que pagar el FLRPTA cuando vende la propiedad. ¿Ok? O sea, evita que te retengan el FLRPTA. Ok. Y el FLRPTA es un impuesto, ¿no? Sí, eso te iba a decir, por favor, que le digas rapidito aquí a los amigos que nos escuchan, ¿qué es ese impuesto? El FLRPTA básicamente es un impuesto que le cobran a los clientes internacionales cuando venden un inmueble en Estados Unidos. Y si ese cliente, por ejemplo, está solo en una sociedad, el Departamento de Hacienda de nosotros, el IRS, le retiene aproximadamente un 15% al momento que escritura y está vendiendo su propiedad. Sin embargo, cuando el cliente tiene la sociedad, no le hacen esa retención inicial, esperan que el cliente haga sus declaraciones de renta en esa empresa y dependiendo de esa declaración de renta es lo que tiene que pagar el cliente de impuestos. Ok. Que se puede ahorrar mucho dinero haciendo ese paso. Ahora, para complementar la pregunta de William, te comento, William, no sé si sabías que la Florida es uno de los paraísos fiscales, entre comillas, que tiene Estados Unidos, porque solamente 9 estados dentro de la Unión no pagan impuestos estadales. Entonces, eso significa que la inversión que tú hagas en cualquier otro estado
que no es Florida y alguno de estos 9, tú vas a tener que pagar impuesto federal, impuesto estatal. En la Florida, tú te ahorras ese impuesto. De alguna manera es un beneficio fiscal que te da por tener una propiedad aquí en el estado de la Florida. Fíjate, Rubén, Franci nos pregunta, cuando hablamos de las referencias y la certificación del contador público, ella le nace la duda que si es un contador en Estados Unidos o es un contador, en este caso, de Colombia. No, sería un contador del país de origen de ellos, no un contador en Estados Unidos. Ok, Va a ser el contador de su país y ese es el contador que va a hacer la certificación. ok. Aquí ella también nos hace una pregunta que nosotros las teníamos como preprogramadas, que cuál es la capacidad de endeudamiento o como dicen en Colombia, el cupo o el límite que va a tener un extranjero. Y ella pensando en la devaluación que ahorita está sufriendo específicamente Colombia. Entiendo, Francis, que es de Colombia. Sí, correcto. Sí, es correcto. Cada día, bueno, por tema de gobierno sabemos que estamos expuestos a variaciones significativas, entonces, en teoría, se pierde como valor del dinero. Y con ese fenómeno, ¿cómo se evalúa o cómo miran a un extranjero colombiano para temas de inversión allá? Esa es la inquietud. Muy buena pregunta, Francis, excelente. Esa la teníamos como programada porque nosotros la íbamos a hacer así, imagínate, ¿cuál es el límite de endeudamiento que tiene un extranjero para tener un crédito hipotecario en Estados Unidos? ¿Te acuerdas, Rubén? No, límite no tiene. O sea, en realidad, un cliente extranjero, mientras le alcance el dinero para dar de iniciar y financiar y eso, no tiene límite. Puede comprar, financiar $500,000 como puede financiar 50 millones. O sea que en realidad ahí no hay límite. Nosotros obviamente utilizamos, cuando es el dinero está en moneda, por ejemplo, colombiana, utilizamos lo que es una herramienta que está online en Google que se llama XE Currency Converter, que es una conversión de moneda, y eso nos convierte lo que es el peso colombiano a cómo está el dólar al día, ¿no? Entonces, parte de la estrategia siempre es, sabemos que la situación en Colombia con la moneda no va a mejorar. Eso quizás te un día que esté un poquito mejor, un día que esté un poquito peor, pero en general no va a mejorar. Básicamente los invito a que busquen la proyección del peso colombiano. Busquen una proyección de 5 años, que se lo pueden sacar en Google. Y en el 2025 se van a quedar asombrados lo que van a ver con la moneda colombiana. O sea que el momento de sacar la plata es ahora. No esperar al año que viene, porque entre más esperan, más plata vas a perder. Cuando yo empecé a viajar a Colombia, el cambio estaba a 1.800, para que tengas una idea. Y mira cómo está hoy. O sea, esas personas que financiaron en esos momentos, imagínate la valorización que han tenido simplemente con el cambio de moneda. No vamos a hablar de la apreciación que ha tenido la propiedad. O sea, que en mi opinión, si tiene la habilidad de poderlo hacer, entre más rápido, mejor, porque la situación no la estamos viendo que se va a mejorar. Es la Sí, realidad. lastimosamente. Bueno, entonces yo diría, para complementar lo que acabas de decir, Rubén, la base principal de ese cupo de endeudamiento va a ser la cuota inicial que aporta el inversionista. Correcto, correcto. Ahora, ¿qué diferencia? Porque aquí es otra de las preguntas que nosotros teníamos en mente para platicar esta noche. ¿Diferencia cuando un inversionista extranjero quiere comprar una casa para vivir o quiere comprar una casa para obtener lo que está famoso, el Airbnb, que son rentas cortas? Ok, el préstamo para cliente extranjero como tal no se hace para casa primaria. Ok, porque típicamente el extranjero está aportando ingresos de su país y es obvio que si el cliente viene y se instala aquí como para vivir, esos ingresos ya dejan de existir. Entonces el banco como tal no le va a hacer un préstamo a un cliente extranjero diciendo voy a vivir en Estados Unidos. Entonces, típicamente esos préstamos se hacen a nivel de second home o a nivel de lo que se llama inversión, como inversión. Y en realidad hay muy poquita restricción con lo que es Airbnb
rentas a corto plazo o rentas a largo plazo. Ok, o sea, no hay, eso no es un, de verdad ya no es un factor. Años atrás, cuando empezó recién lo de Airbnb, había muchos bancos que tenían mucho temor, pero ya en realidad hoy por hoy eso no existe. Claro, al contrario, creo. Hablábamos también que el hecho de que un inversionista compre una propiedad como para tener rentas largas o rentas cortas va a ser una fuente de income, va a ser una fuente Correcto, de ingreso que va a ver con muy buenos ojos el banco, ¿correcto? correcto. Muy bien. Aquí el amigo, estamos tratando de contestar las preguntas aquí por orden. El señor Edgar, el amigo Edgar, precisamente hoy lo estuve llamando para comentarle, aprovechamos la oportunidad. El banco con el que trabaja nuestro amigo Rubén, él pregunta sobre el plan de especial de financiamiento para propiedades rurales que te acuerdas conversamos hace un par de días, Rubén, Sí, y con vocación agrícola, porque ellos tienen un plan de explotación forestal aquí en Estados Unidos. Entonces, le comento, en Estados Unidos hay muchísimas instituciones bancarias que ellos manejan fondos privados, hay unas que trabajan directamente con bancos, hay cualquier cantidad de fuentes de financiamiento, ¿ok? Ya nosotros tengo una respuesta para usted con otra institución que sí le pueden conseguir un plan de financiamiento para lo que usted tiene en mente, don Edgar, una propiedad rural o con vocación agrícola. Cada banco, hay bancos que tienen portafolios amplios, pero hay bancos que están como que dedicados a puntos específicos, Rubén. correcto. Es correcto. O sea, típicamente lo que es préstamo en terrenos y cosas así rurales va mucho con el área donde esté la propiedad ubicada. Entonces, típicamente hay bancos que se especializan en ese tipo de préstamos, especialmente cuando son áreas rurales que son grandes, que hay mucho terreno, pues hay bancos que se especializan en eso y porque es obviamente lo que está en el área. Típicamente ya bancos que están como el de nosotros, que estamos ubicados en Miami, eso no es algo que nosotros acostumbramos ver porque en Miami en realidad hay muy poca tierra y no es algo que es customario financiar, pero en áreas rurales y definitivamente se consigue. Sí, sí, en eso estamos. Ahora, Rubén, fíjate, volviendo a esto que iniciamos con la señora Franci, que nos dice el límite de endeudamiento, pero volviendo a la cuota inicial, ¿cuánto sería una cuota inicial y cuánto sería el plan de financiamiento de un banco para esa propiedad? ¿De qué depende? Bueno, la inicial típicamente estás mirando un 30% es típicamente lo que se consigue. Hay ocasiones que se consigue un 25%. Lo que definitivamente hay que mirar siempre es hacer el estudio a la propiedad para estar seguro que ese cliente con la inicial que está entrando va a tener la rentabilidad que el cliente espera tener. ¿Okay? Porque a veces hay ocasiones que hay propiedades que se pueden financiar con un 25% de inicial, pero si el cliente no entra con un 30, un 35, la propiedad no va a tener la rentabilidad que el cliente quiere. Entonces, eso hay que analizarlo en realidad propiedad a propiedad, pero la inicial básicamente de un 25, un 30%. Aquí cuando compras una propiedad vas a tener lo que es la inicial. Fuera de eso vas a tener los costos de cierre, los costos de escrituración, que vienen siendo aproximadamente de un 6 a un 7% de lo que es el monto que se está financiando en adición al inicial. Fuera de eso, los bancos quieren ver que ese cliente, después que escriture y compre, le quede en su cuenta bancaria por el equivalente a 12 meses de cuotas mensuales. Ojo que este es un dinero que el banco no toca, el banco no congela, el banco simplemente quiere ver que tienes esa liquidez después que haces el cierre. Incluso ese dinero puede estar en tu cuenta bancaria en tu país, no tiene ni que estar en Estados Unidos. ¿Ok? Y ese dinero no tiene que permanecer en esa cuenta por X tiempo, simplemente es al momento de cierre mostrar que la tienes. Ok, lo que quiere asegurarse el banco es que no exista un riesgo, digamos, de incumplimiento en el pago de... Correcto. Porque se sobreentiende que si una persona extranjera está invirtiendo en Estados Unidos, esa persona debe tener los recursos apropiados para poder hacer eso. Y por eso le piden cierta documentación. También esos clientes están poniendo una inicial importante y por eso es que la documentación es tan limitada, porque el banco en realidad está protegido. Claro, claro. ¿Okay? Aquí nos pregunta William, y eso también
lo teníamos pendiente. William, gracias por la pregunta. Que ¿hay algún castigo, Rubén, por pago anticipado de préstamo de cuotas? Esto es lo que llamamos la penalidad. Sí y no. Si, típicamente los préstamos extranjeros tienen penalidad de pagos anticipados por los primeros 3 años. Esas penalidades se pueden eliminar, pero la tasa de préstamo se incrementa cuando eliminas la penalidad. Entonces, si un cliente está comprando un inmueble en Estados Unidos, estas son inversiones de 5 a 7 años. No son inversiones de 2 ni 3 años. ¿Ok? ¿Qué pasa? Mucha gente compra, por ejemplo, propiedades para alquilar, ¿ok? Que típicamente es el negocio. Y muchos compran nuevo, algunos compran usado. Pero bueno, vamos a suponer que una persona está comprando un departamento nuevo, muy lindo, muy lujoso, y ese apartamento lo tiene, lo alquila. 4, 5, 6 años después, ¿qué pasa? Sale un apartamento, sale un edificio mucho más bonito, mucho más lujoso. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que ese cliente siempre tenga la mayor rentabilidad en su dinero. Y muchas veces toca mover la inversión. ¿Ok? Muchas veces toca esa inversión en 5, 6, 7 años. Edgardo llama a William, por ejemplo. Mira, William, hay una oportunidad. Vamos a sacar la plusvalía que tienes en esta propiedad y vamos a invertirla en esta nueva. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso es que estos préstamos típicamente tienen los plazos de intereses fijos por X tiempo, porque los clientes extranjeros históricamente no se quedan con la propiedad 10 y 12 años. Ok. Entonces, eso es súper interesante lo que tú acabas de mencionar. Una cliente que tenemos por ahí me decía, yo tengo miedo de tener una deuda por 30 años. Y yo le aconsejaba, bueno, pero es que usted no va a tener eso en 30 años, porque la idea es mover el dinero gracias a 2 factores. Primero, la plusvalía, la revalorización que va a tener ese inmueble, y luego, cada vez que usted paga la mensualidad de la obligación bancaria, eso va a ir al principal. Es decir, que en 2, 3 años usted va a tener una plusvalía, un retorno de capital que no va a tener en ningún lado. Y simplemente lo que acaba de decir Rubén, mover el dinero, porque ese es el plan de negocios que tú observas en el comportamiento de inversionistas, Rubén. Claro, claro. O sea, al menos que el cliente esté comprando una propiedad como una segunda vivienda, que de verdad la quiera utilizar y la quiera vivir y ese tipo de cosas, ya eso es diferente. Pero si una persona lo que quiere es decir, bueno, yo quiero invertir $300,000 y quiero que esto me rinda la mayor cantidad de plata posible, obviamente no te puedes enamorar de la propiedad porque es un negocio. Entonces simplemente utiliza esa propiedad mientras te esté dando el mayor rendimiento, pero ya cuando hay algo más lindo, más bonito, más nuevo y la rentabilidad tuya empieza a bajar, ya es el momento de mover la inversión. Correcto, correcto. Ahora, fíjate algo, otra de las preguntas que nos hacen los inversionistas es la posibilidad de refinanciamiento que tienen las personas o los inversionistas. 100% el cliente puede refinanciar la hipoteca, incluso hay muchas personas que han comprado las propiedades de contado y quieren invertir y quieren duplicar la inversión y se les hace un refinanciamiento para que saquen dinero de esa propiedad y puedan invertirla en otra. Y también se puede refinanciar para bajar las tasas. Ok. Tú acabas de decir algo en 2 palabras que a mí me parece supremamente importante. Lo que acaba de decir Rubén es lo que se conoce en términos financieros como el cash out. ¿Ok? Entonces, Rubén, si puedes, por favor, explicarle aquí a nuestros amigos un poquito más específico en qué consiste ese cash out. Porque, fíjate, Sí, perdóname. Incluso en el caso de que no haya comprado la propiedad de contado. correcto. Correcto. O sea, el cash out básicamente es el banco te va a prestar a un nivel de valor de la propiedad, o sea, valor contra deuda. Te puede decir el banco, mira, te voy a dar un 60% del valor de la propiedad. Vamos a hacer números, 60%. Sí. ¿Ok? ¿Y la Ponte que, propiedad cuánto valdría? bueno, vamos a poner, si ponemos una propiedad, para hacerlo sencillo, una propiedad de $100,000, ¿Ok? que eso existe, pero bueno, te van a dar un cash out de 60. ¿Ok? Y ahí se descuentan los gastos de escrituración
y vas a salir con 50, 50 y pico mil dólares en la mano. Sí, pero hagámosle el ejercicio desde el principio. El inversionista compró una propiedad, digamos, en esos mismos $100,000, ¿correcto? Correcto. Esos $100,000, él dio el 40%, el banco le prestó 60%. Ujú. ¿Ok? En 2 años, 3 años, esa propiedad vale $300,000. ¿Qué puede hacer el inversionista? Se hace un evalúo, se le hace una valorización a la propiedad y basado en esa valorización se le hace una hipoteca nueva al 60%. Y la diferencia que queda entre la hipoteca que tenía actualmente y la refinanciación es el dinero con el cliente se queda en la mano. O sea, que todo ese dinero lo puede agarrar el cliente. Por supuesto, va a tener una deuda un poco más alta, pero va a tener dinero para invertir. Correcto, correcto. En tu experiencia como banquero, Rubén, ¿qué hacen las personas cuando hacen un cash out, un inversionista? Bueno, la mayor parte de las personas que lo hacen para comprar otra propiedad. Ese es el gran porcentaje, porque en realidad no quieren regresar el dinero a su país, no quieren llevar el dinero a su país, porque ya lo tienen aquí, no, definitivamente no lo quieren llevar. Entonces, típicamente lo que hacen es eso, multiplicar la inversión. Ok, ok. Fíjate que una de las cosas aquí la señora Francis nos preguntaba. Ah, ok, ya le respondimos. Muchas gracias, Francis. Ahora, hacíamos un ejercicio de la diferencia, Rubén, entre comprar financiado o comprar cash. Yo tengo por aquí, permítanme ustedes, por favor, compartir la pantalla, ¿ok? Con una gráfica, no sé si la ven, déjenme, tengo aquí un Sí, poquito. ya se ve. Ajá, ¿la ven mejor? Déjenme ponerla aquí para que todos vean mejor aquí la gráfica, ¿ok? Sí, Fíjate que- básicamente ese es, no sé si puedes abrirlo un poquito más, Edgar, o no, no. ya voy un minuto. Es que traté de descargarla y no pude. Ese era el internet. Aquí está. Ujú. Ok. Entonces, básicamente esto es un sistema que nosotros tenemos y yo hice un análisis de las propiedades en el zip code 33172, que básicamente es donde tengo la oficina mía. Y ahí dice que el precio promedio de una propiedad empiezan en $600,000. Entonces, yo hice el ejercicio para ver la apreciación proyectada que pudiera tener esta propiedad en un periodo de 5 años. Entonces, esto es con un financiamiento de un 70% de financiamiento. El cliente estaría dando un 30% inicial y va a tener unos costos de cierre aproximados de $20,000. Entonces, si podemos bajar un poquito más. Sí, ¿cómo no? Ok. Entonces, como pueden ver, donde dice Start, que es la primera columna azul, es donde comienza el préstamo. Ahí Sí. vas a tener año 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, una propiedad que se compra en $600,000 en 5 años puede estar por encima de $723,000 en valor. ¿Ok? Entonces, siempre en Latinoamérica se acostumbra mucho que las personas compran las propiedades de contado y no usan apalancamiento para poder multiplicar la inversión. Entonces, en el ejercicio que continúa, yo les hice un escenario, básicamente, con una propiedad, o sea, comprada en efectivo. El primer escenario es una propiedad comprada en efectivo, precio de compra $600,000. La apreciación estimada en 5 años son $121,500. Un return on investment aproximadamente de 20%. ¿Ok? Ujú. Ahora, con Esto eso es lo que ganaría, perdón, Rubén, esto es lo que sí, ganaría el inversionista, el en 20%. 5 años, el 20% la devolución en la inversión que hizo, Ok, que no es mala, ¿ok? No es mala. malo. Entonces, pero si ese cliente utiliza esos mismos $600,000 y en lugar de comprarse una propiedad se compra 2, ¿ok? Fíjate cómo cambia e incrementa esa rentabilidad. Con los mismos fondos, fíjate. Con los Precio. mismos fondos. Con Ujú. los mismos fondos, mismo dinero, ya el return on investment es el 34%. O sea, $243,000 en Ujú. 5 años. Estamos hablando de un 14% más.
Correcto, correcto. Y ten en cuenta que en el escenario que estoy poniendo financiado, ya yo estoy tomando los gastos de cierre Ujú. como parte de la inversión, porque obviamente está poniendo el inicial y está pagando los gastos de cierre para obtener esa hipoteca. Pero mira la rentabilidad cómo se le sube. Claro. Y sigue teniendo las dos propiedades. Correcto, correcto. Sí, esto, como decíamos, lo hemos hablado en varias oportunidades, que las personas en Latinoamérica, pues, por cierto, tengo a alguien muy querido que acaba de ingresar y hay personas que no les gusta trabajar con bancos. Y aquí en Estados Unidos, toda la mayoría de los inversionistas en bienes raíces, pues utilizan son los bancos. Claro, Ahora, el inversionista típicamente no quiere trabajar con el dinero propio. correcto. La gran pregunta, Rubén, ¿hacia dónde van las tasas hipotecarias? Hacia abajo, hacia abajo. Ok, en esta tabla que Atención. tenemos aquí, básicamente tenemos las instituciones que son la fuente de esto, es Fannie Mae. Fannie Mae es la institución más grande de Estados Unidos que compra préstamos hipotecarios. El MBA, que es el Mortgage Bankers Association, es la asociación de todos los banqueros básicamente hipotecarios de los Estados Unidos. Y NAR, que es la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. De Entonces, nosotros. sí, cada cual está dando su proyección de lo que están opinando, de lo que va a pasar con las tasas. Por ejemplo, el 2023, el tercer quarter del 2023, el promedio que están proyectando de tasa es un 5.9, que en este momento estamos por encima de un 6.5, 6.7. Ujú. El cuarto quarter, o sea, final del 23, sigue bajando. El quarter del 24, Perdón, o sea que este cuarto, el quarter four, significa que en diciembre debemos estar diciembre. por este orden, ¿correcto? Correcto, ese es el promedio. ¿Ok? Comienzo del 24, mediado del 24. O sea que la tendencia es que sigue bajando. Entonces, muchas veces los clientes me dicen, concho Rubén, quiero esperar que bajen las tasas. Ok, si tú esperas que bajen las tasas, vas a perder número uno o 2 años de apreciación en esa propiedad, que ya podemos ver más o menos cuánto es la apreciación anual en un ejemplo que les hice. Y van a tener que competir con muchas más personas que están esperando lo mismo. Ok. ¿Ok? Entonces, el momento de comprar es cuando uno pueda hacerlo. Siempre pareciera que las personas a veces siempre como que, oye, siempre como que tuvieran una excusa, que las tasas de interés están altas, que los precios de las casas están altos. Siempre hay como un tema que le hace dudar en el momento de invertir. Pero yo quería preguntarte, Rubén, y eso era algo que teníamos también en la agenda. ¿Qué pasa con lo que ese rumor de la crisis inmobiliaria que existe o que va a existir aquí en Estados Unidos? Bueno, hay varios estados que los precios se han devalorizado. Arizona, California, Wisconsin. Pero estamos hablando de la Florida, estamos hablando de Miami, estamos hablando de Orlando, muchas áreas que los precios no van a bajar. La demanda que existe es demasiado alta. La escasez de inventario que hay es demasiado alta. No hay forma de que esos precios bajen. ¿Qué pasa? Que las noticias que se escuchan son noticias a nivel nacional y hacen un promedio, hacen un pronóstico de lo que se baja o piensan que baja el mercado, pero aquí el mercado ha estado subiendo desde que subieron las tasas hasta el día de hoy. El mercado ha subido un promedio de un 5.4%. Desde octubre, ahora el average ha sido un 5.4% de incrementación. Y ya estamos pasando lo peor de las tasas de interés. Imagínate. ¿Qué pasa que una persona en este momento, un inversionista, compre con una tasa alta? ¿Pierde dinero? ¿Qué pasa con su inversión? No, dinero no pierde porque obviamente uno ya tiene el dinero en dólares. ¿Ok? Uno. Ujú. Número dos, la propiedad va ganando valorización.
Y número 3, cásate con la casa y no la tasa. La tasa se puede refinanciar. ¿Ok? Pero ya te ganaste la plusvalía, tienes tu dinero en dólares y ya tienes la propiedad. Hacíamos también un ejercicio que lo que pasa es que es tanta información que uno no quiere como que confundir a los inversionistas. Claro. Hablábamos Rubén y yo en privado, en varias oportunidades conversábamos sobre esta situación. Compro tasa alta, pero la revalorización de mi inmueble literal se come la tasa alta. Déjame hacerte una pregunta, Gato. Si yo te digo, mira, yo te voy a dar $20,000 si tú me das 7. Imagínate. ¿Tú no lo harías? ¿Me vas a dar 20,000 si yo estoy 7? Claro. Tú me das 7 y yo te doy 20. Claro. Eso es lo que pasa cuando un cliente compra una tasa en el mercado actual. Va a pagar, ok, $7,000 más de interés, pero todavía tiene una plusvalía de $13,000, que no la tenía antes. Y tiene la propiedad. Y después puede refinanciar esa propiedad a un interés mucho más bajo de lo que está ahora y tiene mayor rendimiento de la inversión. Sin contar la revalorización del inmueble. Bueno, estás contando la apreciación que tiene la propiedad. Ponte que, como en el ejercicio que hicimos anteriormente, es un promedio de $17,000, $18,000 anuales de apreciación. Y te voy a decir que esa apreciación está súper conservadora porque está un 3.64% anual. Y desde octubre hasta la fecha, el día de hoy, la apreciación ha sido un 5.4%. Tú sabes que, volviendo a los números, Rubén, y compartimos creo que esa misma pasión que nos gusta mucho el tema de las estadísticas, sobre todo en este negocio. Hay un estudio que hizo la Asociación Nacional de Realtors del año 1997 al día de hoy. El promedio de aumento en la Florida de las propiedades, la revalorización, ronda entre un 9% y un 4%. Por eso que tú acabas de decir está totalmente afianzado por este estudio. O sea, en Estados Unidos, en todos los estados pueden pasar cosas, pero en la Florida pasan cosas diferentes. Sí, es que el sentido común, tuvimos y seguimos teniendo una gran migración de clientes locales que vienen de Nueva York, vienen de California, muchos clientes. Ten en cuenta que aquí como tú mencionaste anteriormente, aquí no se paga tax estatal, impuesto estatal, solamente se paga un impuesto federal. Y eso es un ahorro inmenso para estas personas que se están mudando para acá. Simplemente para mudarte en la Florida ya recibiste un incremento de ingresos por los impuestos que te estás ahorrando. El clima, la vida social que tenemos. O sea que es mucho. Y eso ahora, arriba de eso, la cantidad de clientes, no solamente colombianos que están comprando en Estados Unidos, canadienses, mexicanos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, brasileros. La cantidad de personas que están comprando aquí te digo que es increíble. $20 billones el año pasado en préstamos. Sí, eso decíamos. Eso es en préstamo, eso no es la persona que compraron cash. Ten Sí. eso en cuenta. 20, y el año pasado se hicieron un total de $53 billones en préstamo, y de esos 53, 20 fueron a clientes internacionales y los otros 33 fueron a clientes locales. Imagínate, el porcentaje de clientes internacionales es muy alto. Aquí nos pregunta William algo que quiere una aclaratoria, ¿no? ¿En qué consiste el tax estatal que no se cobra en la Florida, pero sí en otros estados? Ya te vamos a dar la información, William. Sí, lo que ocurre es, por ejemplo, en la Florida, los taxes de propiedades son un poquito más altos que en estos estados. En estos estados tienen unos taxes de propiedades un poco más bajos, pero le cobran un doble impuesto al cliente literal. O sea, no al cliente, a la persona que vive en este estado. En el caso de ustedes son extranjeros, eso en realidad no aplica, pero las personas locales, sí, cuando personas que trabajan a sueldo, en lugar de descontarle, vamos a decir, a una persona que gane $1,000 semanal, en lugar de descontarle $300, están descontando 400. O sea que eso es un impacto bastante grande
¿Y qué pasó? ¿Por qué la revolución esta de propiedades y personas comprando aquí en Florida? Todo comenzó con el COVID, cuando las personas se dieron de cuenta que podían trabajar donde quiera, remotamente. Ahí fue la gran invasión de personas viniendo a comprar en Florida, lo cual todavía los precios en Florida, en Miami, están mucho más bajos que en Nueva York. Ujú. Entonces El llegaban, patrón. claro, llegaban estas personas, vendían un condominio ya de 500 pies cuadrados en $2 millones y venían y se compraban una casa aquí increíble. Y, Muy bien. y les parecía barato. Sí, el mecanismo, Rubén, para que un extranjero, ya lo decíamos, a nuestro amigo William, fíjate, para que un extranjero pueda ser, entre comillas, considerado local, pues no es un consejo legal, nosotros no somos abogados, pero es lo que la experiencia nos ha indicado. Los inversionistas definitivamente la mejor manera de comprar una propiedad es a través de una compañía. Cuando Correcto. usted registra una compañía, esa compañía tiene un domicilio en Estados Unidos. Y al tener un domicilio en Estados Unidos, específicamente en la Florida, usted se va a ahorrar ese pago al Estado. Es decir, si usted tiene la misma compañía en Georgia, tiene que pagar impuestos al Estado, es decir, a la Unión, lo que se conoce como el impuesto federal, y un impuesto, perdón, al Estado de Georgia, ¿sí? Pero en la Florida no. En la Florida solamente esa compañía que es suya, extranjero, pero tiene domicilio en Estados Unidos, le va a pagar solamente tax federal. ¿Ok? Y si tienen un buen contador, pagan muy poco tax federal. Sí, que eso también es parte de lo que nosotros ayudamos a las personas porque aquí también se manejan temas como la devaluación anticipada, como Claro. la depreciación del inmueble, como los gastos, como las millas que usted utilice para mover su propiedad, como los gastos que ocasiona el trasladarse desde su país a ver a la propiedad. O sea, simplemente es el negocio para que, por eso es que este boom, repito, aquí compartí en el chat, lo voy a volver a colocar, este informe que hizo la gente de la revista Semana sobre lo que está pasando desde el punto de vista nada más de Colombia. Ok, aquí lo volví a colocar, es un TikTok que tienen allí, solamente con los inversionistas colombianos de qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario y el negocio. Ahora, Rubén, ¿qué tantas compañías se están mudando a Miami? Wow. Una gran cantidad. Una de las más grandes, Citadel. Citadel es un fondo de inversión grandísimo y se han comprado la mitad de Brickell. Ok. Debemos decir algo para los amigos que nos escuchan. Brickell, los que conocen Miami, es el centro financiero de Miami y es conocido en el mundo como el segundo Wall Street. Sí. ¿Okay? Todos los grandes negocios tienen su sede en Nueva York y luego está Miami. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Pues simplemente volviendo a las estadísticas. 1,000 personas, más de 1,000, pero voy a ser conservador. Más de 1,000 personas diarias van a la oficina de licencia a cambiar la licencia porque vienen de otros estados, aquí en la Florida. Yo como asesor inmobiliario, pues le digo siempre a mis clientes, eso tienen que ustedes multiplicarlos o hacer una suma igual así. Persona con licencia nueva, igual cama. Necesita una cama aquí. Correcto. Más de 140 millones de personas el año pasado visitaron Miami. Los cruceros movieron nada más 40 millones de personas, solamente los cruceros. Dividan eso, 40 millones, vamos a hacer una conversión rapidito. 40 millones de personas, 365 días del año. ¿Okay? Wow. Las personas no llegan directo al crucero, tienen que pernoctar por lo menos una noche en Miami, ¿correcto? 110,000 personas diarias, promedio. 110,000 ¿qué? Camas. ¿Ok? Rubén, otra pregunta. La gente se preocupa, el mercado inmobiliario va a caer. ¿Dónde?
Aquí no. Aquí no va a caer. Ok. Lo que pasa es que todo el mundo asimila, siempre van al 2007, 2008 con algo que no tiene que ver nada con lo que está pasando ahora. Totalmente diferente mundo. O sea, Espectacular. que nada que ver. Con la demanda que tenemos es que es mucho. Sí, yo creo que uno de los factores que ocasionó la crisis fue un exceso de confianza por parte de la banca que permitió a cualquier persona prácticamente iba con un ID y le daban un crédito y también las tasas eran flexibles. Correcto. Entonces, las personas, por ejemplo, no había una política como que consuma, preste, preste, preste. Las personas iban a los bancos, buscaban dinero para comprar una casa y no se le hacía un chequeo exhaustivo si esa persona efectivamente podía calificar. Le entregaban el dinero, pero había una tasa variable, ¿sí o no, Rubén? Corrígeme si Sí, había amortización negativa, todo ese tipo de cosas. Entonces, imagínate, tenías préstamos que se llamaban ni nani, no income, no ingreso, no asset, no tenías que mostrar dinero y no empleo. con el ID. Realmente una También. puntuación de crédito. Y te financiaban más del 100%. No, y entonces la tasa era variable y la persona decía, bueno, tengo una tasa buenísima del 4%, yo la puedo pagar. Y resulta que al año ya esa tasa no era el 4, era el 8, era el 10. ¿Qué pasó? No podían pagar. No podían pagar y las casas del mercado se vino abajo. Pero aún así, con ese colapso, ya hoy en día los bancos son muy celosos en el momento de aprobar crédito para los locales. Pero volviendo a los locales, porque quería recordar algo, Rubén. Imagínense ustedes que aquí hay una persona que tenga estatus o incluso que no tenga estatus, porque aquí el sistema capitalista permite que alguien que no tenga documentación pueda accesar a un crédito. Lo único que le van a pedir es un documento que se llama el IT number, que se conoce como el tax ID. O sea, está ilegal, entró de una manera violando la ley, pero tiene un tax ID, trabaja y el gobierno sacó esto es simplemente para que esas personas, muchos de ellos tienen compañías, corporaciones, son millonarios y están ilegales. Entonces el gobierno dijo, bueno, tú ganas mucho dinero, tienes que pagar mi impuesto. Entonces te doy un tax ID. Con ese tax ID las personas pueden accesar a créditos hipotecarios. Correcto. Pero le piden algo, dos cosas que son increíbles, que a un inversionista extranjero no le van a pedir. Primero, declaraciones de impuestos. Correcto, Rubén. Correcto. Segundo, el credit score. El Correcto. credit score es la cultura financiera del local, cómo te has comportado con tus obligaciones financieras. Y a un inversionista extranjero no se lo van a pedir. Lo que hablábamos. Fotocopia, la recordamos, Rubén. Sí, básicamente certificación del contador de ingresos, si es que trabaja por cuenta propia, sino una certificación laboral de su trabajo. Se la va a pedir referencia bancaria, una carta de referencia bancaria, copia de pasaporte, visa, un recibo de luz, teléfono, algún servicio que muestre su nombre y dirección en su país y la prueba de fondos. Incluso la prueba de fondo, para recalcar, no tiene que ser, ese dinero no tiene que estar en Estados Unidos. No. Tiene que estar en Estados Unidos en el momento en que se vaya a hacer la documentación, prácticamente en el momento que se va a hacer el cierre. ¿Correcto, Rubén? Sí, sí, básicamente el cliente debe establecer una cuenta bancaria porque el banco quiere sacar los pagos automáticos de la cuenta. Okay. Entonces, para eso se solicita una cuenta en Estados Unidos. Ok, todo eso se hace a través de electrónico. Correcto. Nosotros Correcto. hemos vendido propiedades sin que el cliente tenga que venir aquí a Estados Unidos. Sí, no tiene que venir a Estados Unidos. Sí, ¿por qué? Porque aquí hay una ley que da fe cierta de que toda transacción electrónica a través de unos programas que tienen esa certificación se toma como que efectivamente esa persona firmó ese documento. Aquí la amiga Franci nos pregunta, prueba de fondos es igual a extracto bancario, ¿correcto? Sí, sí, correcto. Ok. Correcto. Solamente eso es lo que vamos a necesitar y volviendo, porque es que se acaban de incorporar un par de personas. Toda esta documentación
debe provenir del país de origen. ¿Okay? O sea, toda esta documentación la tienen que traer desde su país aquí a Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos no tienen que certificar absolutamente nada. Correcto, ¿Ok? correcto. Rubén, hablábamos cuando los bancos quieren diversificar. Mucha gente dice, oye, pero es que ¿qué tan seguro es invertir en bienes raíces? En Colombia utilizan una frase muy particular, finca raíz. ¿Qué tan seguro es invertir en finca raíz? Te pregunto, cuando los bancos quieren diversificar su patrimonio, ¿a dónde apuntan? Finca raíz. Finca raíz. O sea, que un banco cada vez que quiere tener una rentabilidad determinada o tienen algún tipo de cartera que apunta a comprar bienes inmóviles. Claro, tienen los holdings los real estate holdings que tienen los bancos. Definitivamente, pueden ser centros comerciales, pueden ser apartamentos, edificios de apartamentos, pueden ser muchas cosas, pero el real estate obviamente es algo que tú puedes mirarlo, lo puedes tocar, lo puedes ver, no es algo que está flotando electrónicamente en el aire, ¿no? Es tangible. Tangible totalmente. Ok. Rubén, existe algún tipo de restricción con respecto al tipo de inmueble que se puede financiar en Estados Unidos para un cliente internacional? No, O no hay sea, restricción. existe la posibilidad de que todo inversionista pueda inversionista extranjero, accesar a crédito al sistema financiero de Estados Unidos para cualquier tipo de propiedad inmobiliaria. Correcto, correcto. Existen programas para todo. Incluso pueden comprarse, esa persona que quiera comprarse un edificio de 100 unidades, por ejemplo, quieren comprarse un hotel, casa individual, departamento, townhouse, para todo. Hay financiamiento para extranjeros, pueden, lo que sea, lo que pueda comprar un local lo puede comprar un extranjero. Ok, pero no con tanto requisito. Correcto. Bueno, fíjense, se nos fue una hora maravillosa. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta porque no queremos cansarlos. Ya en Colombia son las 8 de la noche. Pues si quieren compartirnos alguna inquietud, aquí le vamos a compartir, le vamos a colocar mi número telefónico, ¿ok? Y también les voy a compartir el número telefónico de Rubén, ¿ok? Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto, pues bienvenido. Aquí está mi número telefónico. Vamos a anotar acá el de Rubén. Pues no sé si tú lo puedas colocar por ahí. Sí, lo puedo colocar, cómo no. Correcto. Entonces, el mejor momento para invertir en bienes raíces fue ayer. Lastimosamente, nuestros países adolecen de un mal incurable, que es la devaluación de la moneda. Saquen cada uno de ustedes, aquí está el número de Rubén, ¿correcto? Saquen ustedes la cuenta de cuánto valía su propiedad hace 5 años, cuánto vale ahora. ¿Ok? Es una decisión muy personal, pero es importante mirar hacia el futuro. Bueno, parece que no hay más preguntas, Rubén. Eso quiere decir que Bueno, estás suficientemente claro y de verdad pues queremos agradecerles a todos ustedes por compartir este momento maravilloso de aprendizaje y les comento que el próximo webinar que vamos a hacer va a ser con un abogado de migración que nos va a dar mucha información con respecto a las posibilidades de obtener visas a través de inversiones inmobiliarias. Muchas gracias, Rubén, por tu bueno, tiempo. gracias a todos, buenas noches. Edgardo, nuevamente te agradezco y esperemos que hayan agarrado bastante información. Sí, Okay. perfecto. Excelente información. Muchísimas gracias, de verdad. Muy importante. Bueno, Gracias. Francis, gracias a ti por participar, a Estela, William, Mónica, Cristina, a mi amigo Luis Carlos, al señor Edgar, que estamos pendientes con todos ustedes. Y no queda más, pues, enviarle una lluvia de bendiciones
y que tengan una excelente noche. ¿Ok? Gracias a todos. Chao, chao.